La causa más frecuente del síndrome de Cushing es, eso sí lo sabemos, ¿cuál es? Ingesta de corticoides exógenos, ¿sí? Tomar mucha prednisona, inyectarse mucha dexametasona o betametasona es la causa más frecuente de síndrome de Cushing, ¿ya? No es la enfermedad, es decir, es el Cushing exógeno que le llamamos. El endógeno es más raro. La más frecuente, no se olviden, ¿cuál es la causa más frecuente del síndrome de Cushing? Administración exógena de corticoides. Las alteraciones analíticas que son características en un enfermo con síndrome de Cushing incluyen el hipercortisolismo. Típicamente nos produce dos cosas: poliglobulia y leucocitosis, ¿sí? Ahí tienen ya. ¿Cuántas claves tienen acá? Bueno, creo que hay una sola que cumple con eso. Y también nos produce linfopenia, porque los corticoides son inmunomoduladores, inmunosupresores, ¿ya? Disminuyen la cantidad de linfocitos. Su clave es la B. Poliglobulia, leucocitosis. El cortisol es un estimulante en la médula adrenal, en la médula ósea, para producción de glóbulos rojos y leucocitos, pero no de linfocitos. Bueno, esto es una pregunta directa. La causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita en todo el mundo es el déficit de 21-alfa hidroxilasa, ¿ya? Esa es la causa más frecuente. Las otras son tan infrecuentes que ni siquiera están tabuladas. La causa, por lejos, la causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita es el déficit de 21-alfa hidroxilasa. Hay formas clásicas y no clásicas, incluso en esta deficiencia. Todas las siguientes hormonas aumentan la gluconeogénesis hepática, excepto, a ver, ¿qué es la gluconeogénesis? ¿Sabe? La producción de glucosa, ¿sí? De nuevo, gluconeogénesis, porque también liberamos glucosa a partir del glucógeno. A eso se le llama glucogenólisis. Las sustancias que aumentan la gluconeogénesis entonces serán sustancias que son diabetogénicas o hiperglucemiantes, ¿ya? Como por ejemplo el glucagón, como por ejemplo la adrenalina, como por ejemplo el cortisol, como por ejemplo la hormona de crecimiento. La insulina no es diabetogénica, es todo lo contrario. La ausencia de insulina nos causa diabetes. Muy bien, la enzima 1-alfa hidroxilasa, que actúa sobre el 25-hidroxicolecalciferol o 25-hidroxivitamina D para transformarlo en 1,25-dihidroxicolecalciferol, 1,25-dihidroxivitamina D, más conocido como calcitriol. El 1,25-dihidroxivitamina D o 1,25-dihidroxicolecalciferol se llama calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. La vitamina D es una hormona que tiene acción nuclear. Se encuentra en el riñón. ¿Cómo es que producimos vitamina D? La vitamina D se produce normalmente en la piel por acción desde del dihidrocolesterol, que es un producto del colesterol, ¿ya? Los rayos ultravioletas de la luz solar lo van a convertir en vitamina D por reacciones químicas de la luz. Eso viaja por la sangre, la vitamina D viaja por la sangre, llega al hígado y se convierte en 25-hidroxivitamina D. ¿Sí? Se convierte en 25-hidroxivitamina a nivel del hígado. A eso también se le llama calcifediol. 25-hidroxivitamina D se le llama también calcifediol.
y luego se va a activar realmente a nivel hepático en 1,25-dihidroxivitamina D, más conocido como calcitriol, que es la hormona activa. Y esa se encuentra en el riñón. Su clave es la C. En relación con el metabolismo y funciones de la vitamina D, una de las siguientes es falsa. A. La vitamina D normalmente es ingerida por vía oral, la D2 o D3. ¿Es cierto o no es cierto? La vitamina D casi no se encuentra en los alimentos. Se encuentra en muy poquitos alimentos. Actualmente se encuentra en los alimentos que están fortificados con vitamina D, pero casi no hay en alimentos. La vitamina D casi no existe en los alimentos. Muy pocos alimentos lo tienen. Por ejemplo, el hígado de pescados que viven muy al norte, de peces que viven muy al norte del mundo. Por ejemplo, el bacalao. Por ejemplo, esa famosa emulsión Scott que usaban, que es una emulsión del aceite del hígado de bacalao que se usaba para tratar el raquitismo, porque en esas áreas que pasan largos periodos de tiempo sin luz solar y andan, como hace mucho frío, andan muy abrigados, a pesar que es verano, andan muy abrigados, las personas casi no fabrican vitamina D y los niños que no lo hacen tienen la tendencia a desarrollar raquitismo. Entonces, en estos chicos les daban emulsiones del hígado de bacalao que contiene altas concentraciones de vitamina D. Es uno de los muy pocos alimentos que tiene vitamina D. Pero actualmente estamos fortificando o están fortificando los alimentos con vitamina D. ¿Cuáles son? El D2 y D3. El riñón transforma el 25-hidroxivitamina D en el principio activo 1,25-dihidroxivitamina D, más conocido como calcitriol. ¿Eso es cierto o no es correcto? Es correcto, ¿no? Es lo que acabamos de conversar. La absorción de calcio en el intestino está facilitada por la 24,25-dihidroxivitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? La vitamina D principalmente aumenta la absorción de calcio en el intestino. Hace que se produzcan transportadores de calcio en las células intestinales para poder absorber calcio. Esa es la principal función. También tiene una función en el hueso que hace remodelación del hueso. Pero la función principal es absorber calcio. Entonces, la absorción de calcio en el intestino está facilitada por la 24,25-dihidroxivitamina D. No, este no es el calcitriol, ¿no? Esta es una sustancia de degradación. Cuando el organismo se da cuenta que tenemos buena cantidad de calcitriol, ya no fabrica más calcitriol. Fabrica una sustancia inactiva, que es el 24,25-dihidroxivitamina D, que es una sustancia que se va a excretar por vía urinaria. Como la vitamina D es una vitamina extremadamente liposoluble, la malabsorción de grasas puede provocar déficit de vitamina D en áreas geográficas de latitud norte durante el invierno. Claro, como ya se los dije, en estas zonas casi no fabrican vitamina D en el invierno. Entonces la tienen que ingerir. Y si esta persona tiene mala absorción de grasas, como la vitamina D es liposoluble, entonces no la van a absorber. El calcitriol estimula la calcificación ósea a través del aumento de producción de osteocalcina y osteopondina. Eso es correcto. Estimulan la remodelación ósea. Entonces su clave es la C. El metabolismo activo más importante de la vitamina D es, ya se los dije, ese es fácil. ¿Cuál es? La 1,25-dihidroxicalciferol, colecalciferol, más conocido como calcitriol. Dihidroxi, porque acá miren, en la D que dice 1,25-hidroxicolecalciferol, como si tuviera solamente un radical hidroxilo. Tiene dos, dihidroxi, en la posición 1 y en la posición 25. Recuerden, ustedes saben que los exámenes de residentado normalmente son fáciles. Por eso estoy acá.
Normalmente son fáciles los exámenes de recién. El tema es que les ponen cositas así como esta. Eres una pregunta tipo. Entonces, ¡pum! Todo el mundo le puede poner a la D. Muy bien. De los hechos siguientes, señale cuál sucede en el ayuno. A. En el ayuno aumenta la secreción de insulina en el páncreas. Si yo estoy en ayuno y mi páncreas fabrica más insulina, ¿qué me va a pasar? Hipoglucemia. ¿Ustedes creen que eso pasa? No, no pasa. No pasa. Normalmente nuestro cuerpo nos protege. ¿Ya? Más bien produce glucagón para que haya gluconeogénesis. Dependiendo de nuestro peso, nuestra talla, la cantidad de glucógeno que tengamos almacenado, vamos a tener hipoglucemia ya más tardíamente. C. Los ácidos grasos del tejido adiposo son transformados en el hígado en glucosa. No, se transforman en cuerpos cetónicos. A eso se le llama cetogénesis. La lipólisis de los ácidos grasos a nivel del hígado se produce en cetogénesis. Estamos hablando de situaciones de ayuno. ¿Por qué el cuerpo produce cetoácidos? ¿Saben? En el cuerpo hay un tejido que nuestro cuerpo trata de protegerlo, que es un tejido que se alimenta exclusivamente de glucosa. ¿Saben cuál es? El cerebro. El cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa. Pero cuando no hay glucosa, cuando no hemos comido por mucho tiempo, se puede alimentar de cuerpos cetónicos. Y es por eso que el hígado, en condiciones de ayuno, produce cuerpos cetónicos. Y si produce demasiada cantidad de cuerpos cetónicos, nos puede llevar a cetoacidosis. Los músculos suministran la mayor parte de la glucosa necesaria para la actividad cerebral. ¿Creen que eso es correcto? No. Solamente, si les preguntan, solamente hay 2 tejidos que producen glucosa. Porque para expulsar glucosa a la sangre necesitamos convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa. Y solamente 2 tejidos lo poseen. Esa glucosa 6-fosfatasa se encuentra principalmente en el hígado. Por eso el hígado produce gluconeogénesis. Y en condiciones de ayuno extremo, el riñón. ¿Sí? El músculo no. ¿El músculo qué produce? Alanina, para que se haga el ciclo de Cori. ¿Sí? Se reduce drásticamente la concentración de glucosa en sangre. En ayunas no, drásticamente no ocurre. Ocurre lentamente. Primero hay gluconeogénesis en el hígado. ¿Ok? Muy bien, entonces, sí se agotan rápidamente las reservas de glucógeno en el hígado, porque el hígado más o menos almacena, dependiendo del tamaño del hígado, almacena entre 50 a 75 gramos de glucógeno. En cambio el músculo, también dependiendo de la cantidad de músculo que tenga una persona, va a almacenar entre 400 hasta 500 miligramos de glucógeno, más o menos. Su respuesta es la A. La hiponatremia severa con función renal normal y alta excreción de sodio urinario es característico de, ya lo hemos visto hace un momento, esto es característico de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Bueno, si es que, ¿por qué la hormona, si hay mucha hormona antidiurética y no orinamos mucho, por qué estamos expulsando gran cantidad de sodio en la orina? ¿Saben por qué? Porque de paso, una respuesta a la secreción inadecuada de hormona antidiurética es que el corazón produce péptido atrial natriurético. Ante la pregunta, ¿por qué se produce natriuria, excreción de sodio aumentada en el CIJAT? Es por el aumento del péptido atrial natriurético. Bien, su respuesta es la D.
ante un enfermo diagnosticado de hipotiroidismo primario en tratamiento con levotiroxina, ¿cuál de las siguientes determinaciones, cuál de los siguientes análisis considera el más adecuado para ajustar la dosis del fármaco? A ver, eso sí lo sabemos todos. A ver, ¿cuál, chicos? Si ustedes tienen frente a ustedes, cuando hacen consulta, llega una persona, le dice: ¿sabe qué, doctor? Quiero hacerme un chequeo de mi tiroides. Yo tomo levotiroxina. ¿Qué le piden ustedes? TSH. No se olviden, esa es la meta. En hipotiroidismo primario, ¿ah? Si tuviera hipotiroidismo secundario, ¿sí? Otra vez, eso también es para que no se lo olvide. El daño en el órgano blanco es el daño primario. Por ejemplo, en la tiroides, si yo no tengo tiroides, se llama hipotiroidismo primario. Si ocurre en la hipófisis, el daño se le llama secundario, enfermedad secundaria. Y si ocurre en el hipotálamo, que es más raro, se le llama terciario, daño terciario. Si es hipotiroidismo secundario, el análisis que vamos a pedir para ajustar la dosis de la levotiroxina será el T4. ¿Ya? De hecho, tiene metas. El TSH debe estar en una mujer joven entre 0.5 y 2.5. Y en una persona en general más de 50, 55 años, o una persona más joven que tenga enfermedad cardiovascular, entre 1 y 3. Esa es la meta. Entonces su clave es la D, la TSH. No se olviden, chicos. Cuando vean pacientes que tienen hipotiroidismo y les van a pedir su análisis de control, por favor, solamente pidan el TSH, que no gaste mucho. Salvo que tengan ustedes un aliciente de laboratorio. Que haya. ¿Cuál de los siguientes fármacos no suele utilizarse en el tratamiento de una crisis tirotóxica? La crisis tirotóxica es el grado extremo del hipertiroidismo. Es el hipertiroidismo extremo, que se caracteriza por tres cosas: por compromiso de conciencia, por compromiso hepático y por exacerbación de los síntomas del hipertiroidismo. Eso es lo que nos da la crisis tirotóxica, más conocida comúnmente como tormenta tiroidea. ¿Ok? Para eso, el tratamiento es en base a yodo y contrastes yodados. Muchos, como yo también, antes me lo pregunté, si tengo hipertiroidismo, y el hipertiroidismo es la hiperfunción de la glándula tiroides, y la glándula tiroides está produciendo grandes cantidades de hormona tiroidea, y una de las sustancias y una de las materias primas, digamos, para producir hormona tiroidea es yodo. ¿Cómo le voy a dar yodo a una persona para que tiene crisis tirotóxica? ¿Será bueno? Hay un efecto. Si damos mucho yodo a una persona que tiene hipertiroidismo, si le damos demasiado yodo, se bloquea la producción de hormona tiroidea. Y tiene un nombre: efecto Wolff-Chaikoff. ¿Ya? Si les preguntan qué es cuál es el efecto Wolff-Chaikoff, es la administración, es la detención o cesación de la producción de hormonas tiroideas por efecto de grandes cantidades de yodo. Normalmente usamos en el tratamiento de la tormenta tiroidea antitiroideos. Uno de ellos es el propiltiuracilo. Podemos usar corticoides, porque los corticoides a grandes dosis disminuyen la conversión periférica de T4 a T3. Y recuerden que la T3 es más activa. También usamos betabloqueadores, ¿no? Usamos betabloqueadores porque la persona, obviamente, ¿no?, está con mucha taquicardia, está con mucho tremor. Pero, ¿cuál de los dos creen que usamos con más frecuencia? Cuando es crisis tirotóxica, preferimos usar propranolol, porque su acción es mucho más rápida, y también su duración en la sangre es más corto, porque si me pasé de dosis, puedo ahí detenerlo, porque su tiempo de vida media es de 3 a 4 horas. Atenolol puede tener una duración de hasta 20 horas. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos no utilizamos habitualmente en el tratamiento de una crisis tirotóxica? Es el atenolol.
clave es la C. Muy bien. ¿Qué circunstancias de las siguientes indica la presencia de TSH elevada en un paciente con tiroiditis de Hashimoto? A ver, normalmente en la tiroiditis de Hashimoto, que es la tiroiditis crónica linfocitaria, normalmente poco a poco se va a ir elevando el TSH hasta que el ataque autoinmune a la tiroides se hace completamente evidente y ya no hay producción de hormona tiroidea. Ese es el hipotiroidismo primario. ¿Ya? Presencia de linfoma. Si tengo un linfoma, la enfermedad de Hashimoto está asociada a la aparición de linfoma. ¿Ya? Pero eso no les va a decir que el TSH esté elevado. Eso les va a decir si es que hay un tumor, si es que hay un nódulo. Coexistencia con enfermedad de Graves, eso no existe. ¿Ya? No va a existir a la vez hipertiroidismo e hipotiroidismo en una persona. Eso no existe. Hay épocas, ¿no?, en que la persona, así como les comentaba al inicio, hay hashitoxicosis y luego hipotiroidismo. Presencia de anemia perniciosa no tiene nada que ver, ¿no? Pueden estar asociados, pero la anemia perniciosa no hace que suba el TSH. Necesidad de tiroidectomía, no, la tiroidectomía se da cuando hay cáncer o cuando es un bocio compresivo. Entonces, la necesidad de administrar levotiroxina a la persona. Si el TSH está elevado en una persona que tiene tiroiditis de Hashimoto, deberíamos darle levotiroxina. De hecho, es el tratamiento. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? Se lo dije hace un momento. De hecho, el TSH tiene metas. Tiene que tener en una persona joven, en una mujer joven que está buscando quedar embarazada, por ejemplo, 0.5 a 2.5. En una persona, en el resto de personas, entre 1 y 3. Ese debe ser su meta de TSH. Muy bien, su clave es la C, necesidad de administrar levotiroxina. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable a considerar en una enferma, en una paciente mujer de 24 años, con ligero bocio difuso, elevación de la TSH 2 veces por encima de lo normal y T4 normal? ¿Cómo se llama esto? Si el TSH está alto y el T4 está normal, ¿cómo se le llama? Hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Y la principal causa, y si tenemos bocio, o sea, si hay crecimiento de la tiroides, eso nos habla de una actividad inmunitaria. Hay células T que están alojadas en la tiroides, que están fastidiándola, están inflamándola, ¿sí? Están haciendo que no fabrique de forma adecuada hormona tiroidea, y eso hace que suba el TSH para que aumente la función tiroidea. A eso se le llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Si hay un daño autoinmune, las enfermedades autoinmunes se caracterizan por autoanticuerpos, ¿sí? ¿Ya? Los anticuerpos no son los que están dañando a las células, al órgano. No son. Los autoanticuerpos, ¿se acuerdan? Son los que activan a las células T para que lleguen a esos órganos y hagan un daño inmunitario, un daño linfocitario. Por eso es que cuando ustedes hacen biopsias y las van a hacer en el futuro y encuentran enfermedades autoinmunes, van a encontrar infiltrados linfocitarios en los órganos que están dañados de forma autoinmune. Y eso en la enfermedad de Hashimoto ocasiona bocio. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Sí, ¿no? Muy bien, para avanzar, porque eso sí, esto es muy común. Eso es muy común. Muy común. De hecho, las enfermedades endocrinológicas más frecuentes, ¿cuáles son? La diabetes y el hipotiroidismo. Así que ustedes, diabetes e hipotiroidismo lo tienen que tener así, porque definitivamente les van a preguntar en el examen. Diabetes les van a preguntar. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para el diagnóstico inicial del hipotiroidismo primario?
¿Se acuerdan? ¿Cuál es mi guía en el hipotiroidismo? El TSH. Muy bien, TSH basal. ¿Ya? Ese es más útil para el diagnóstico inicial del hipotiroidismo primario, porque si fuera secundario, ¿cuál sería? El T4. ¿Por qué? Porque no hay hipófisis, entonces no se fabrica TSH, y el TSH entonces no me sirve de nada. Su respuesta es la B, TSH. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas no está indicada en el tratamiento de la hipercalemia o hiperpotasemia? La insulina hace que el potasio ingrese a las células, ¿no? ¿Sí? Y si yo le doy insulina a una persona que tiene hipercalemia, es un paciente que tiene IRC, tiene la creatinina muy elevada, tiene el potasio en 6,5, 7, y yo le doy insulina, ¿qué le va a pasar a la persona? ¿Qué le pasa? Le causa hipoglucemia, ¿sí? Entonces lo administramos con glucosa. A eso ustedes cuando estén de R1, o si lo han visto de repente en el internado, lo han visto como solución polarizante. Es un combinado de dextrosa al 33% con insulina. ¿Sí? Sí lo han visto, ¿no? Bueno, el bicarbonato también. Al aumentar el pH de la persona, también ocasionamos disminución en el potasio. Gluconato de calcio se le utiliza no como un tratamiento propio de la hipercalemia, sino como un, entre comillas, estabilizador de membranas de las células musculares cardíacas. Porque, como ustedes bien saben, en la hipercalemia hay una hiperexcitabilidad que puede ocasionar arritmias ventriculares. D. Resinas de intercambio iónico. Esos también están indicados en el tratamiento de la hipercalemia. Los corticoides no están indicados en este caso. Su clave es la E. Acá falta algo. Lo más rápido que hacemos con una persona que tiene hipercalemia. ¿Cuál es? A ver, chicos, acuérdense de su internado. El paciente le dice, el R1 sabe que este paciente tiene hipercalemia. Ustedes lo llevan a un sitio especial y lo sientan. ¿Y qué le hacen? Nebulización. Ahí faltaba eso, ¿no? Muy bien. No se olviden. Un efecto indeseable producido por la insulina puede ser. Alopecia no produce, ¿no? Si no, todos estaríamos calvos, ¿no? Porque todos tenemos insulina. Depresión medular tampoco, ¿no? Porque todos estaríamos con anemia plástica. Ictericia nuclear, menos. Síndrome de Fanconi tampoco. Lipodistrofia sí. Sobre todo eso se veía antes con las insulinas que no eran humanas. Con la insulina porcina o con la insulina del ganado vacuno. ¿Ya? Pero actualmente con las insulinas humanas casi no ocurre. Pero probablemente esté apareciendo un poco más ahora por el uso de las insulinas análogas. Estas podrían ocasionar un poco más de lipodistrofia. ¿Ya? Pero sí, algunas personas, algunos pacientes le van a decir, sí, doctor, acá tengo como una pelotita, acá donde me inyecto siempre, ¿no? Nada más, lipodistrofia puede provocar. Otro efecto indeseable en la insulina es el edema. Y otro efecto indeseable es el aumento de peso. ¿Sí? Si les preguntan cuáles son los efectos adversos de la insulina en los pacientes que usan crónicamente, en los pacientes con diabetes que usan crónicamente, 1, aumento de peso, 2, edemas, 3, lipodistrofia. A ver, vamos al fuerte. Un paciente con diabetes de 16 años acude a urgencias con un cuadro de cetoacidosis, con una glucemia en 600, pH disminuido 6.15. Las medidas terapéuticas incluyen la administración de perfusión intravenosa de insulina. ¿Cuál debe ser el criterio para suspender la infusión? En realidad la palabra exacta acá es infusión. Ustedes no se olviden, estos están basados en exámenes internacionales, muchos de ellos, la base de datos acá están basados en datos internacionales, pero acá en el Perú usamos la palabra infusión. ¿Ok? A ver, suspendemos la infusión de insulina cuando la persona ya no tiene acidosis metabólica, anion gap elevado. ¿Sí?
No porque bajó la glucosa, no, la persona va a seguir con insulina. No la misma dosis probablemente, pero va a seguir con insulina. De hecho, después que se resuelve el cuadro, va a seguir con insulina, subcutánea probablemente. En una persona que tiene cetoacidosis se ha calculado que la deficiencia de agua es entre 6 a 8 litros. Entonces, si yo le inyecto insulina subcutánea, la perfusión, ¿creen que sea adecuada? Si tiene hipovolemia la persona. Por eso es que se indica infusiones endovenosas. ¿Ok? A ver, que tenga una glucemia de 250 no es correcto. Esa glucemia sigue estando elevada. 2. Una glucemia estable. ¿A qué le llaman estable? No. Un buen estado de hidratación. No. Un descenso de glucemia de 200 con respecto al inicial. Tampoco. La corrección de la acidosis. Ahí suspendemos la infusión y pasamos seguramente a inyecciones subcutáneas. Su respuesta es la E. ¿Entendido, no?